Escrita por el historiador peruano José Antonio del Busto como un milagro del desierto, se erige maravillosa e imponente en el corazón de Sechura la iglesia de San Martín de Tours, una edificación virreinal de estilo barroco tardío que atesora en su interior la historia de la religión de un pueblo milenario. La conquista de los españoles fue un evento muy significativo para la historia y cultura de nuestro país. El Perú, a partir de este momento, se escribió un punto final en el dominio de los incas para dar paso a un nuevo mundo traído por la cultura europea y el poder de la iglesia, construyéndose grandes cantidades en varias de esa región del país. Años más tarde, en la ciudad de Sechura se llegó a adoptar un estilo europeo, como lo es el barroco, para la elaboración de una iglesia en el norte del Perú. Henos aquí para descubrir esta iglesia, muy conocida en la zona por su estilo y acabados. Además, analizaremos sus aspectos históricos, arquitectónicos, estructurales y detalles sin dejar de mencionar su estilo predominante que ha caracterizado a nuestra identidad cultural en estos tiempos. ¿Por qué se escoge este patrimonio? El templo San Martín de Tours, en Sechura, es escogido como patrimonio por varias razones específicas que destacan su valor histórico, cultural, artístico y religioso. Como valor histórico, el templo tiene una rica historia que se remonta a la época colonial. Fue construido en el siglo XVII, entre 1725 y 1778, y ha sido testigo de numerosos eventos históricos importantes para la región de Sechura y para el país en general. Su existencia y conservación permite entender mejor la historia y evolución de la comunidad. Es uno de los íconos más representativos de la provincia de Sechura. Fue bendecido el 30 de mayo de 1778 por el arzobispo de Lima, Monseñor Pedro José Barruel, y declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 15 de octubre de 1945. Su fachada principal es de estilo barroco tardío. Destacan entre sus edificaciones el altar mayor, considerado por el Dr. José Antonio de Busto como el más hermoso y artístico en estilo barroco del Perú. Cuenta con 72 metros de largo, 32 de ancho. Acá tenemos que en 1812 y 1914 ocurrieron sismos, en donde la iglesia se vio muy afectada. Esto pasó a una reconstrucción y en 1945 se nombró Patrimonio de Sechura. Y como contexto inmediato tenemos lo que es la Plaza de Armas. La municipalidad. Tenemos lo que es el BCP y la SUNAT. Bueno, como podemos ver en la fachada se nos presentan dos torres laterales, las cuales se elevan a ambos lados de la estructura. Su volumen y proporción son similares y al estar dispuestas simétricamente crean una sensación de solidez y estabilidad. Las torres laterales son más altas que la torre central, lo cual es un poco común, pero genera un efecto tradicionalmente diferente al que se espera, lo cual también crea un ambiente más privado y cerrado en el interior. La relación entre las torres, tanto en proporción como en altura, define la estructura formal de la iglesia. Eso quiere decir que la interacción de las formas verticales y horizontales genera un ritmo visual, que al mismo tiempo dirige la mirada hacia la torre central, lo cual mantiene un equilibrio entre solidez y elevación. Aquí tenemos la entrada principal. En la entrada principal encontramos lo que vendrían a ser las torres. Las torres, al estar ubicadas cerca de la entrada principal, pero estando al lado de estas, genera una zona más privada y cerrada, ya que, como pueden apreciar, en esta se encuentra una puerta. Y en estas también, como pueden ver, se aprecian figuras religiosas en las cuales los fieles pueden ir a rezar, y están alejados de las naves laterales y por consecuente de la nave central. Por ejemplo, en la torre de la izquierda también se puede apreciar una puerta. Esta puerta está cerca a una escalera la cual va a la parte superior de la iglesia. Bueno, después tenemos la nave central. La nave central es el recorrido que se puede apreciar en una iglesia se forma en torno a la nave central, lo cual, como pueden ver, es la casa principal y es la que dirige la mirada hacia la cabecera. Su longitud y exposición invitan a una reflexión y a una oración, reforzando su carácter espiritual. A sus lados podemos encontrar las naves laterales,
las cuales crean un espacio más íntimo a lo largo de las paredes. Llegando a la cabecera nos podemos encontrar con los transeptos en los lados, los cuales cruzan la nave central de manera perpendicular. Esto forma una cruz en la planta y también funciona como para expandir el espacio y generar una sensación de espacialidad. Y en la intersección nos encontramos el crucero, que es donde se intersecta tanto la nave central como el transepto, que es donde se hace más evidente la altura del edificio. Y al frente podemos apreciar la cabecera, el cual es el punto culminante del recorrido espacial, que es donde se encuentra el altar y por consecuente el elemento más importante de la iglesia. Como pueden observar, la fachada principal de la iglesia tiene una simetría bilateral, con una puerta central flanqueada por 2 ventanas y 2 torres laterales que son idénticas. También cuenta con elementos como arcos, columnas y ornamentos que se repiten en diferentes partes de la estructura, lo que crea una sensación de ritmo y cohesión. Y por último, también la iglesia cuenta con proporciones armónicas en sus diferentes elementos, como la relación entre la altura y el ancho de las torres, lo que crea una sensación de equilibrio y cohesión. Los misterios que rodeaban al templo San Martín de Tours de Sechura sobre la existencia de túneles que tenían salidas a diferentes lugares de la ciudad serían ciertas. Esto lo podemos confirmar con el hallazgo de un túnel que fue encontrado mientras se realizaba la demolición de la antigua municipalidad. En el lugar se pudo apreciar un forado de 1 metro de ancho con construcciones antiguas bajo tierra. Este fue descubierto cuando la maquinaria que trabajaba en la obra de demolición del antiguo local municipal, que se encuentra frente a la Plaza de Armas, realizaba la limpieza del desmonte. Alrededor de las 9 de la mañana fue que se corre el rumor acerca de este hallazgo, verificando que en el lugar había quedado expuesto un forado que llamó la atención de los trabajadores. Entonces, este túnel misterioso, según lo que dijo Manuel Cruz Atecarrera, un estudioso y guía del templo de San Martín de Tours, pues esta se termina de construir en 1760. Pero, paralelo a esta edificación, se levantó frente a este lugar la casa parroquial o curato, pues donde está ubicada actualmente el local municipal. Asimismo, pues nos dice que según los historiadores, sus teorías es que existen 3 túneles debajo del templo, que a pesar que debajo del altar se puede apreciar los callejones, la que llegaría a este lugar encontrado desde el posterio, que nunca se había podido comprobar puesto que no se han hecho estudios por parte del INC. Pero se cuentan muchas historias sobre estos túneles. Y recordamos que este templo es colonial y en esos tiempos las construcciones de este tipo tenían túneles. Se habla de uno que sale al mar, que es la playa de Chuyiache, otro que atraviesa el desierto de Sechura y que termina dando pase al cementerio, y el último que pues llegaría hasta lo que hoy conocemos, que fue el primer hallazgo, el que está salida al local municipal. Incluso los historiadores lo mencionan mucho, pero no se ha podido comprobar hasta hoy cuáles eran realmente el propósito de estos túneles. Pero según lo que nos cuenta el encargado de cuidar ahora la iglesia San Tours, pues es que era utilizado también por los piratas para poder tener una salida y de esta manera robar el ornamento que se encontraba en la pared principal de esta iglesia. Análisis decorativo. La fachada cuenta con un estilo barroco mestizo. En el cuerpo inferior se evidencia una gran puerta de arco de medio punto que sirve de ingreso principal. Cuenta con basamentos bien diferenciados que terminan en corminas partidas. Estas son pareadas de fuste entorchado y capiteles formados por rostros femeninos. En las calles laterales se aprecian paredes de hornacinas con repisa.
El altar mayor tiene aproximadamente 200 piezas de madera, entre formas principales y agregados. Es artesanal y constituye un aspecto muy singular. En el interior es impresionante. Cuenta con 4 arcos, fajones que sostienen a la bóveda, 3 arcos formeros que separan la nave central de las laterales y un arco triunfal que separa estas del presbiterio. Antes, en este se ubicaba un hermoso púlpito cuya cátedra estaba cubierta de pan de oro. En el presbítero también destacaba el sagrario confesional de plata pura, el techo artesonado y las 2 puertas de los costados, bellamente pintadas, seguramente por las indígenas de aquella época. Resaltan las bellezas de esta parte de la iglesia. Delante del retablo mayor se encuentra un subterráneo que servía de sepulcro de los sacerdotes. Al interior de la iglesia existe la sala de arte religioso, donde se exhiben 2 cristos muy antiguos de madera, estos que se celebran para Viernes Santo y para el Corpus Christi. El encargado de la iglesia nos dijo que esta presenta múltiples vulnerabilidades que se agravan durante el clima lluvioso. El agua se filtra en el interior de la iglesia, lo que representa un peligro significativo ya que la cúpula podría colapsar en cualquier momento debido a la humedad. Además, la estructura de la iglesia en su conjunto se podría ver afectada por la humedad y las inundaciones, lo que aumenta el riesgo de daños y colapsos. Por eso es importante tomar medidas urgentes para abordar estas vulnerabilidades y garantizar la seguridad de la iglesia y de las personas que la visitan.